El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en la ciudad que se alejen de ella, los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las mujeres, pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando estos textos de la Sagrada Escritura con este género apocalíptico. La primera lectura, que es del libro del Apocalipsis, en la que la visión que está viendo San Juan ve la destrucción de estas dos grandes ciudades, de Babilonia y de Jerusalén. El libro del Apocalipsis es uno de los pocos entendidos, porque pareciera ser que a muchos les ha provocado miedo. Incluso en la antigüedad, muy pocos leían el Apocalipsis porque no lo entendían, de los estudiosos. No entendían todo eso. En una ocasión, un estudiante de teología estando en una reunión, vio que un señor estaba leyendo la Biblia y le causó curiosidad, y entonces se acercó a él. Pues este muchacho estaba estudiando y le dice: ¿qué estás leyendo en la Biblia? El Apocalipsis, dice, así admirado. El Apocalipsis, ¿a poco entiendes eso? Y le dijo aquel hombre sencillo que no tenía estudios más que apenas leer, le dice: sí, sí lo entiendo. ¿Entiendes el Apocalipsis? Sí. ¿Y qué significa todo eso? Y la respuesta muy sencilla fue que al final Jesús vencerá. Y parece que esa es una buena conclusión de todo lo que el libro del Apocalipsis tiene, es: al final Jesús vencerá. El pasaje que hemos escuchado en el Evangelio, en eso termina hoy también. Después de que nos habla de todas las tragedias que han de venir en el mundo, dice: verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, al final. Por ello Jesús nos ha dicho también y nos ha invitado a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin se salvará. Todas estas cosas tendrán que venir. Nosotros conocemos por la historia tantas tragedias en el mundo que han venido.
¿Cómo se puede explicar que hoy los estudios geológicos o antropológicos también estén haciendo descubrimientos de generaciones muy antiguas? De repente están haciendo alguna construcción y encuentran, ni siquiera encima, sino un poco en lo profundo, vestigios de construcciones. Y comienzan a ver y dicen, esta es de hace 2 millones de años, tiene una antigüedad de 1 millón de años, tiene una antigüedad de miles de años. Y uno se piensa en ello, ¿cuántos años? ¿1.000.000 de años? ¿Miles de años? Oiga, nosotros apenas podemos vivir 80, y como dicen los salmos, el más robusto hasta 80, ya la mayor parte son fatiga inútil. Bueno, pónganle 100, 120 que alguien viva, ya son muy escasos estos. Cuando se habla de miles de años que vivieron otras generaciones, ¿por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué está sepultado todo lo que hace miles de años existió? Pirámides sepultadas de unas generaciones, pueblos enteros sepultados, cuando en todas las ciudades, en todas las ciudades hay siempre estos vestigios sepultados. Esto significa que ha habido grandes tragedias en el mundo, ¿sí? Donde el mismo mar, cuando se habla de los estruendos de las olas, dice, muchos se morirán por los estruendos. Pues ¿cuántos quedarían muertos? El pasaje que nos habla de el diluvio, pues pareciera ser que es una enseñanza en la Biblia, como una alegoría, como algo que ilumina solamente un acontecimiento. Pero pues quizás no es el diluvio tal cual como dice toda la humanidad completa, ¿no? Y que el arca de Noé y solamente unos se salvaron, bueno, todo eso. Pero sí, seguramente que ha habido grandes tragedias, tanto del mar. Lo más cerca que hemos vivido son algunos tsunamis, donde el mar empieza a salir y empieza a llevarse casas, personas, todo. Hemos visto grandes terremotos, sí. Hemos visto grandes epidemias, grandes, y no solo en nuestras generaciones, sino en generaciones pasadas. La historia nos va contando. Ahora que vivimos nosotros esta epidemia del coronavirus, nos pasaban también algunas imágenes de algunas epidemias de años muy pasados. Hoy nosotros utilizamos el cubreboca, pues eso ya lo utilizaban también antes en otra epidemia que hubo muy fuerte entre nosotros. Y de repente nos preguntamos, ¿y cómo es que ya hacían el cubrebocas como nosotros lo usamos? ¿Cómo es que ya hacían otras cosas también? ¿Cómo se curaban? ¿Qué remedios tenían? Muchísimos muertos, pues sí, claro. La historia nos va enseñando cómo van saliendo de muchas tragedias la humanidad. Pero al final, la esperanza nos mantiene, si nos mantiene firmes, no solo conseguiremos la vida, sino tendremos el encuentro con el que vence, Jesús, el Cordero Pascual. Jesús pues hoy enseña a sus discípulos esto, que después de que pase todo esto, la gran tribulación, verán venir al Hijo del Hombre. Al final triunfará Jesús de todo. El que persevere hasta el fin se encontrará con Él. Encontrará la salvación también. Hoy que celebramos a estos mártires vietnamitas en San Carlos Loang, este santo mártir que fue canonizado junto con un gran número de mártires.
Se hablan de unos 600 en Vietnam que murieron perseguidos a partir del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. En ese tiempo, muchísimas persecuciones, que vivieron como cristianos católicos y murieron como cristianos católicos. Cuando se empezó a anunciar el Evangelio en Vietnam, hoy, queridos hermanos, nosotros estamos llamados también a perseverar y a vivir como lo que somos, cristianos católicos. No ser cristianos y vivir como paganos, como si no conociéramos a Dios. Cuando escuchamos la primera lectura del libro del Apocalipsis, se habla de aquella ciudad Babilonia como signo de pecado, como el símbolo de pecado, donde todos se corrompieron, abandonaron a Dios, todos se dejaron corromper. Sin embargo, dice, todo eso desaparecerá. Y hoy en el mundo tenemos imperios poderosos que parece que tienen la felicidad. Todo eso será destruido. Todo eso terminará. El mal, el pecado se acabará. Y son señales muy actuales hoy y muy grandes ya que se están manifestando. Pensemos cuánto se vive hoy, cuántos cristianos viven como si no lo fueran. Imagínense cuántos cristianos católicos aprobando leyes del aborto, leyes de la eutanasia, la muerte. Cristianos católicos que no deben hacerlo porque son católicos. Y el católico, el cristiano católico, no va en contra de la vida, no. Y se deja llevar, cristianos católicos que se dejan llevar por modas, por propuestas del mundo también, se dejan llevar, se dejan convencer. Parece ser que en aras de una justificación del bien y de un derecho humano, que se inventan como derecho humano, que defienden el derecho de una persona, pero para eso matan a otro, matan a otros. Esos no son católicos cristianos, son, pero no viven como tales. Es como los de Babilonia, es como los de la Jerusalén, serán destruidos todos así. Por eso, queridos hermanos, nosotros en medio de todas estas tragedias que vivimos, aprendamos a vivir con la esperanza de saber que al final Cristo vencerá. Levantemos la cabeza, como dice la palabra de Dios, contemplemos en el horizonte, llenos de esperanza, la venida de aquel que es nuestro Salvador, el Cordero de Dios, el que nos invita al banquete eterno. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.